Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Gusto saludarles. Una vez más reuniéndonos de manera virtual. Espero que te encuentres bien. Y pues bueno, continuaremos de esta forma mientras las autoridades así no lo hagan saber, o en algún momento que cambien las circunstancias o algo, pues te haremos saber qué será lo que estaremos haciendo. Mientras sigamos orando para que pues la palabra de Dios se siga exponiendo, y también pues que podamos seguir en una comunión con el Señor y también en una comunión entre nosotros. Y pues bueno, te pido que oremos juntos por este tema, y que sea el Señor que en el momento que Él decida que nos volvamos a reunir. Realmente pienso, desde mi punto de vista, no hay prisa, hay que ser sabios y también obedientes a las autoridades. Y pues bueno, vamos a orar por este tema y por la enseñanza del día de hoy. ¿Sale? Señor, gracias Dios por la bendición que nos das de estar nuevamente reunidos delante de tu palabra. Si bien no juntos físicamente, podemos estar juntos a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a tener paciencia, Señor, en estos momentos. Y también, Señor, ser sabios, prudentes, para saber el momento en el que tendremos que volver a estar juntos. Te pido por cada uno de mis hermanos, por toda la iglesia universal, tu iglesia, que pues seas tú con nosotros, Señor, y que podamos ser entendidos, y también, Señor, que podamos seguir presentando tu palabra de manera diligente y persistente, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de esto podemos ver tu mano. Gracias porque en medio de esto podemos verte y conocerte cada vez más. Te pido, Señor, por la reunión del día de hoy, que seas tú quien nos hable, que seas tú, Señor, quien nos enseña, y permítenos, Señor, a tener claridad de mi parte para poder exponer tu palabra, y también a mis hermanos para poder estar atentos y escucharla y entenderla. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Hebreos 2, continuamos en nuestro estudio en Hebreos. Estamos en el capítulo 2. Vamos a estudiar hoy del verso 5 al 18. Esos serán los versículos. Prácticamente todo el capítulo 2 lo estaremos contemplando, estudiando el día de hoy. Definitivamente hay cosas bien interesantes que el Señor nos ha estado hablando en estos pasajes maravillosos, lo cual pues de alguna forma pues más bien que el Señor nos ayude a poner por obra lo que nos está enseñando, ¿no? Que no quede como un conocimiento adquirido, un conocimiento más, sino que esto nos lleve a una aplicación práctica, a que todos los días tú y yo pongamos por obra lo que el Señor nos está enseñando, en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, en la escuela. Pongamos por obra lo que Él nos enseña claramente, ¿no? Y bueno, pensaba yo, varias reflexiones, pero bueno, vamos al texto y luego ya conversamos acerca de esto. Voy a leer del verso 1 al verso 4, que fue donde nos quedamos la semana pasada, para nada más ponernos en el contexto de donde estamos y continuar con el verso 5 al 18. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad?
Vimos en estos 4 versículos la semana pasada la importancia de no descuidar, o como dice aquí, ¿no? De con diligencia atender de las cosas que hemos oído, ¿no? No vaya a ser que resbalemos o que caigamos o que pequemos, ¿no? También en otra orden de palabras, como lo dice aquí el autor de Hebreos, que pongamos mucha atención acerca de esta salvación tan grande que se nos ha sido dada. Y no solamente salvación tan grande, sino tan hermosa y maravillosa que por gracia y misericordia el Señor nos ha dado, ¿no? Y veíamos que es esto, ¿no? De tanto de atender con diligencia y de no descuidar esta salvación, ¿no? Más allá del resultado, que desde luego esto trae un efecto, el estar atentos, el cuidar con atención de esta salvación, o sea, el ver por nuestra vida espiritual, trae un efecto, así como el no tener cuidado de nuestra vida espiritual también trae un efecto. Ambas traen un efecto. Y definitivamente, ¿qué es cuidar de esta salvación tan grande, o qué es poner atención de ello? O como dice Pablo, ¿no? Que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Y bueno, ¿qué es esto? Ya lleva a dar ahí algunas reflexiones que ya hemos estado conversando, entonces ya está por demás. ¿Qué es? Pues es diría el pastor Héctor Hermosillo, disciplinas espirituales, ¿no? Estar atentos a nuestras disciplinas espirituales, que es nuestro devocional. Digo, en la semana alguien me preguntó, ¿y qué es hacer un devocional? Digo, no voy a hacer detalles de hacer un devocional, pero nada más tan sencillo como esto, como tu tiempo de comunión con Dios, que es orar, leer la escritura, y de acuerdo a lo que el Señor te está enseñando, pues tú le respondas en oración, ¿no? Ahora, el tiempo de devocional no es sentarte, como ya lo hemos comentado en otros momentos, sentarte en tus ratos libres y ponerte a leer. Digo, no está mal, no estoy diciendo que esté mal eso, pero eso no es un tiempo devocional. El tiempo devocional es el tiempo que apartas específico para leer la palabra, no para tener un conocimiento más, sino para qué es lo que Dios te está hablando, para un tiempo de comunión, ¿no? Como cuando haces una cita con alguien, pactas una hora, y después de pactar una hora llegas a la cita, y entonces comienzas una relación, un diálogo. De la misma forma con Dios, pactas una hora, acuerdas una hora, y entonces en esa hora establecida es que llegas. Yo te sugiero que sea en las mañanas, ¿no? Lo primero que hagas, que pases tu tiempo con Dios, y que además de leer, pues si puedes, tomes una libretita y anotes lo que el Señor te está hablando, ¿no? Porque es bueno observar, o sea, leer, meditar, y parte de la meditación es el que puedas hacer anotaciones, y eso te va a llevar a recordar lo que el Señor te está hablando, ¿no? Entonces, eso es hacer un devocional. Obviamente, antes de abrir tu Biblia y de comenzar a estudiar, acuérdate que estás delante de Dios, ¿no? Delante del Señor, y es una persona como tú y como yo, ¿no? O sea, que tiene oídos, que habla, obviamente Dios, ¿no? Entiéndeseme la idea. No quiero rebajar al Señor a nosotros, por supuesto que no, pero a lo que voy, Él oye, habla, y de la misma forma que tú y que yo, ¿no? Entonces ora, ¿no? A lo que voy es ora, pídele al Señor que te hable, que te abra el entendimiento de lo que Él quiere hablar, de lo que quiere hablarte por medio de su palabra. Y entonces, ya una vez habiendo orado, no sé, hasta puedes hay varios métodos para orar. Yo no uso uno en exclusivo, ¿no? Así como hago A, B, C y D, y entonces ahora sí ya siento que la presencia de Dios está. No es así, ¿no? Pero por ejemplo, puedes orar con acción de gracias, ¿no? Dicen entrar
por tus atrios con acción de gracias. Puedes orar con un arrepentimiento, ¿no? Comenzar poniéndote a cuentas con el Señor, la cual ambas son correctas y son buenas, ¿no? O simplemente puedes, Señor, háblame por medio de tu palabra. La verdad es que definitivamente todos los días tenemos que darle gracias y todos los días tenemos que pedirle perdón, ¿no? Eso debe estar incluido en algún momento de nuestro día. Pero en tu tiempo devocional puedes comenzar: Señor, háblame, muéstrame lo que me quieres hablar, dame claridad a entender esto que me quieres decir. Y entonces lee y mira, tan simple como esto, puedes contestarte dos preguntas: ¿qué me está diciendo el Señor y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Nada más eso. ¿Qué me está diciendo y cómo lo puedo aplicar? Obviamente hay pasajes en donde no encontramos así a simple vista alguna aplicación práctica. No te preocupes ni te desgastes por ello, ¿no? Medita en el texto, léelo. Mientras más lo leas, más claridad se te puede dar, más entendido puede ser para ti. Bueno, nada más eso quería yo decir acerca del devocional. Te sugiero que pongas una libreta. Otro formato de hacer tu devocional es hacer un resumen, que leas el pasaje y yo entendí esto y esto, o no entendí nada, ¿no? Así de sencillo. También mientras más meditas en la palabra, te va a ser más fácil el memorizar los pasajes, el recordar la ubicación de los pasajes, ¿no? Mientras más estás meditando en ella, de repente te vas a acordar: yo me acuerdo que leí en Hebreos que hablaba de que Dios sustenta, que Jesucristo sustenta todo con el poder de su palabra. Yo recuerdo que estaba en el capítulo 1, ¿no? Y ya entonces empiezas a hilar pasajes, ¿no? Y eso es maravilloso, muy necesario, y es lo que el autor de Hebreos nos está queriendo exhortar, que no descuidemos esta salvación tan grande. Fíjate cómo dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que estemos atentos con diligencia, no siendo negligentes y perezosos, sino con diligencia atendamos a lo que el Señor me da. Si hay algo que se nos va a quedar, es la palabra de Dios, nuestra relación con el Señor. Eso es eterno. Todo lo demás que tú y yo hagamos en esta tierra es efímero y se va a quedar aquí, ¿no? Como dice el Señor, donde la polilla y el orín corrompen, ¿no? Siempre, y pienso yo que estamos tú y yo más afanados por las añadiduras, las cuales el Señor, Él promete dárnoslas si tú y yo nos esforzamos en el reino de Dios y su justicia. Por cierto, vamos a hablar del reino de Dios. Pero ¿sabes qué? A veces yo pienso que estamos más afanados en estas cosas, en el hoy y el ahora, en el trabajar, en la escuela, en atender a los hijos, en ver por las cosas que necesitamos, y descuidamos esta salvación tan grande y tan maravillosa. Y sabes que, como dice el autor de Hebreos, no es, pienso yo que nunca es una amenaza lo que el Señor dice, sino más bien es el resultado de nuestras decisiones y de nuestras acciones que nos van a llevar a un fin, sea bien, sea mal, ¿no? Eso va a suceder. Y como dice, si aún antes los del antiguo pacto recibieron una justa retribución por ello, ¿cuánto más nosotros, que tenemos todas las herramientas necesarias para ver por nuestra vida espiritual? En el momento que decides rendir tu vida al Señor, la verdad es que no lo puedo entender y no sabría cómo explicártelo. Pero en el momento que tú le rindes tu vida al Señor, esta idea que te voy a decir, el Espíritu Santo viene a morar en ti y en mí. Y en ese momento que mora en ti, o sea, tienes al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo morando en ti. No, eso no, te digo, no lo puedo yo expresar en palabras.
ni sé cómo decírtelo para dejarlo claro. Pero es una realidad y así lo dice la Escritura. Por otro lado, tenemos su palabra bendita. Todo el consejo de Dios aquí está. Todo el consejo de Dios lo tenemos en este libro que está escrito por 66 libros, es el compendio de 66 libros. Tenemos todo lo necesario, tenemos a la iglesia, ¿no? Tenemos el día de hoy, aun cuando estamos sin hacer físicamente la iglesia, tenemos estos recursos maravillosos de poder abrir YouTube y ver prédicas, enseñanzas que el cuerpo de Cristo, muy buenas y también muy malas, por lo cual pues necesitas conocer de la palabra para poder distinguir entre una y otra. Pero tenemos todo lo necesario para poder crecer sanamente espiritual o espiritualmente sano. Y sabes qué, que no tenemos excusa. No tenemos excusa de poder decir, aún en estos momentos de que no hacemos la iglesia en física, tú y yo no tenemos excusa de decir, no pude ver por mi vida espiritual. La verdad es que ese es un pretexto, nada más, ¿no? Desde mi punto de vista, con todo respeto y amor, ¿no? En fin, eso es lo que el autor de Hebreos nos invita a hacer, que cuidemos con diligencia de esta salvación maravillosa, grande, que el Señor te ha dado como un regalo. Lo cual, mira, te quiero decir otra cosa. Último punto o última reflexión acerca de estos versículos. Dios no te pide que te portes bien. Deja de luchar con portarte bien. Lo único que nos pide es que atendamos con diligencia de estas cosas, ¿no? Decía Pablo en Corintios, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No vaya a ser que siendo heraldo para muchos, yo vaya a ser destituido. Bueno, en fin, eso es en cuanto a lo que el autor de Hebreos nos exhorta en estos primeros 4 versículos, ¿no? Diciendo, por tanto, habiendo entendido lo anterior, todo el capítulo 1, quién es Jesús, que es mayor a los ángeles, debemos poner cuidado de lo que Dios nos dice y pongamos por obra lo que Él nos dice, ¿no? Eso es lo que Él está haciendo, el autor de Hebreos. Y en la misma idea de hablar de esta salvación tan grande, ahora nos va a expresar un poquito cómo es que nuestro Señor Jesucristo se encarna para poder cumplir con este maravilloso plan de salvación, ¿no? Cómo es que el Señor planea el hecho de orquesta este plan maravilloso en el que el propósito principal es la redención de nuestras almas. Es que muera uno por muchos, ¿no? Ese es el maravilloso plan. Por eso le titulamos a estos dos pasajes, a estas dos enseñanzas, una salvación tan grande, ¿no? De que realmente es el plan que Dios ha orquestado para salvar nuestras vidas de la muerte eterna. ¡Qué maravilloso! Realmente es extraordinario esto lo que el Señor nos dice, y obviamente eso debe de traer un efecto, un resultado en nuestras vidas, ¿no? Hebreos 2:5, vamos a leerlo. Dice, vamos a leerlo del 5 al 18 todo y luego ya dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo vistes? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas están sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiéndose de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellas. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El autor de Hebreos hace mención o vuelve a tomar el tema que ya había expuesto en el capítulo 1 acerca de la superioridad del Hijo por encima de los ángeles, ¿no? Y hace mención de esto, que no sujetó a los ángeles a este mundo venidero. Y lo lleva todavía un poquito más allá, pienso yo, o más acá, hacia los hijos, ¿no? Hacia nosotros, haciendo una comparación entre no solamente el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, sino también nosotros, ¿no? Esta salvación no le es dada, y más adelante lo dice, ahorita como lo leímos en algunos versículos más adelante, dice que la redención no fue para los ángeles, sino solamente para nosotros, para sus criaturas hechas a su imagen y semejanza, ¿no? Pero bueno, hablando de esta palabra en específico de no sujetó a los ángeles al mundo venidero, un comentarista Warren Wiersbe hace saber que no se está refiriendo a la segunda venida del Señor, lo cual estoy completamente de acuerdo, sino que está hablando en el momento que nuestro Señor Jesucristo es regresado a su posición de Rey, de Dios Todopoderoso. En ese momento comienza este mundo venidero, este reinado nuevo, o este reinado en el que Jesucristo es el que gobierna y el que reina. Y a partir de ahí es que entonces todos los que se sujetan a este reino pues deben de cumplir o obedecer lo que el rey dice, ¿no? Que de eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios se trata de un rey que él manda, él tiene sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, y todos los que pertenecen a ese rey las obedecen, ¿no? De eso se trata el reino de Dios. Y pues bueno, lo vemos desde Mateo, como el Señor, cuando comienza su ministerio en Mateo 4:7, empezaba a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya desde ahí el Señor le está diciendo: el reino que está allá arriba se está acercando a ustedes, para que entonces ustedes vivan de acuerdo a este reino, ¿no? Obviamente de aquellos que están dispuestos a caminar en este reinado, ¿no? En el reinado, sujetos su voluntad al reinado de Jesucristo, ¿no? Ese es el tema. Y solo quisiera yo decir dos aplicaciones de las muchas que hay acerca del reino de los cielos. Digo, puedes leer Mateo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte maravilloso, en donde yo lo considero como los estatutos del reino, ¿no? Nada más puedes leer esa parte y darte cuenta de todo lo maravilloso y de todo lo que, las implicaciones que hay acerca del reino de los cielos, ¿no? Pero solamente te quiero dar dos de algunas, varias que hay, ¿no? De qué es el reino de Dios, ¿no? En Hechos 14:22, Pablo está animando a los hermanos, y fíjate lo que dice: confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pablo no está queriendo decir que si tú y yo pasamos tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos, sino está diciendo que en este reino, en esta etapa del reino, aquí en esta tierra, en este plano en el cual tú y yo estamos viviendo, no estamos exentos de pasar tribulaciones, y eso nos va a ayudar a mirar cada vez más hacia allá arriba, poner nuestra mirada en las cosas de allá arriba y darnos cuenta de que este periodo de vida o este plano en el que tú y yo estamos es efímero y es pasajero y realmente intrascendental también, ¿no? O bueno, no, sí, tal vez es trascendental, pero no es como cuando estemos delante de Él, cara a cara. Ahí sí van a cobrar todo lo que aquí tú y yo consideramos, tomamos decisiones, todo lo que tú y yo pensamos, actuamos, y eso definitivamente va a tomar otra dimensión o va a exponenciarse allá arriba, ¿no? Y sabes qué importante es que tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual y que seamos diligentes en no solamente caminar caminar en los estatutos del reino y también su justicia, que es el hacer llegar a los demás el evangelio, ¿no? Que esa es su justicia, y que tú y yo seamos miembros activos del reino de los cielos, ¿no? Que el reino de los cielos comienza desde aquí, desde el momento que tú le rindes tu vida a Jesucristo. Desde ese momento tú te vuelves miembro del reino de los cielos y debes de vivir como un miembro del reino de los cielos, obedeciendo su voluntad. Imagínate un representante de Dios, ¿no? Un representante de Cristo en esta tierra diciendo groserías, estafando, diciendo mentiras. Ese no es un representante del reino, no es un miembro del reino de los cielos, o no debería de serlo. Se convierte en algo irreal, en algo que no es así, ¿no? En fin, ¿no? Pienso, una reflexión ahí nomás, te la dejo sobre la mesa. Pero Pablo lo que está queriendo decir es eso, ¿no? Que por medio de muchas tribulaciones es que tú y yo vamos a poner cada vez nuestra mirada en el cielo, como dice en otro texto Pablo, ¿no? Sabemos que estas pequeñas y pasajeras tribulaciones producen en nosotros cada vez más un peso de su gloria, ¿no? Y sabes que eso es real, ¿no? Todo lo que tú y yo pasamos aquí, sobre todo tribulaciones, cualquier tipo de tribulaciones, realmente eso va a producir en ti y en mí que nosotros, nuestra mirada esté más concentrada en las cosas de allá arriba, ¿no? O eso debería de producir en nosotros. En fin, esa es una implicación, ¿no? Que necesitamos a veces, última observación acerca de este texto. A veces Dios va a permitir que tú y yo pasemos por dificultades y por dificultades severas, para que entonces en medio de esa dificultad volteemos a verlo a Él. Y entonces, ya sea que empieces tu caminar en el Señor o regreses al camino del Señor, ¿no? Sin importar en qué posición te encuentres o se encuentre la persona. Pero eso el Señor lo va a hacer. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Dios está más interesado en nuestra, dónde vamos a pasar nuestra vida eterna, que el bienestar que tengamos en esta tierra. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir. Dios no está enfocado en nuestro bienestar en esta tierra. Sin embargo, es bueno y nos da todo lo que necesitamos. Dios, y de ahí el que yo no estoy de acuerdo que la gente cristiana o que conoce al Señor se llegue a reclamarle a Dios XY circunstancia, que le llegue a reclamar a Dios, pero, o sea, no lo entiendo. Más bien es, pues,
lo que decía Job, ¿no? O sea, el ejemplo más claro de algún momento difícil en la vida, y vaya que fue un momento difícil, fue Job, ¿no? Y él decía, ¿acaso recibiremos del Señor solamente lo bueno y no lo malo? Y luego en alguna parte ahí en el capítulo 1 de Job dice, ¿no? Que aún en medio de todo lo que le pasó, que perdió dinero, hijos, literal, imagínate, perder a sus hijos, todo su sustento, y literal quedar en la calle solamente su esposa y él, y luego enfermo. Dice que aún en medio de todo eso no halló un despropósito y nunca le prefirió al Señor algo mal, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ese es nuestro ejemplo. Sino que en medio de toda tribulación, más que el ver por qué me pasa a mí esto, ¿no? O sea, Señor, ayúdame a caminar es más, ni siquiera como dicen por ahí, tenemos que ver el para qué, ni aún el para qué. O sea, pienso yo, es simplemente caminar en medio de la dificultad, sabiendo que el Señor está con nosotros, ¿no? Como dice el Salmo 91, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo, ¿no? Entonces, de esa forma es que tú y yo tenemos que descansar en que, sin importar la tribulación, el Señor está con nosotros, y que nuestra mirada esté allá arriba, no aquí, no en lo que nos suceda aquí, no en lo pasajero, efímero que nos suceda. Hoy podremos estar muy bien, mañana podremos estar enfermos, hoy podremos estar cómodos y mañana no tener nada. Y en medio de eso tenemos que aprender que Dios tiene el control de todas las cosas y es soberano, ¿no? Bueno, otra aplicación del reino de Dios es Mateo 7, 21, 22. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Un pasaje que me gusta mucho y suelo repetir mucho, cuando dice que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la clave está aquí en el verso 22, en el verso 23, que dice, entonces yo les declararé, nunca os conocí, ¿no? ¿Sabes qué importante es que tú y yo, dice Juan 17:3, que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a tu Hijo Jesucristo, que has enviado, ¿no? De eso se trata la vida, de esto se trata la vida y la vida eterna, de conocer, de tener una relación con Dios. Y realmente, sabes que siento que es de suma importancia el que tú y yo caminemos en una relación personal con Dios. Volvemos al punto de nuestras disciplinas espirituales, ¿no? Que cuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado por medio de una comunión con Él, ¿no? De que Él te conozca, de que Él nos conozca, de que Él sepa quiénes somos tú y yo, ¿no? Solamente dos aplicaciones del reino de los cielos, solamente dos de muchas que pudiéramos tú y yo encontrar la palabra reino está en todo el Nuevo Testamento 133 veces relacionada a reino de los cielos, el reino, aquí lo tengo, el reino de Dios, el reino venidero, ¿no? Reino de los cielos. Entonces, definitivamente es un tema muy amplio, pero solamente quería yo darte dos aplicaciones acerca del reino de los cielos. Igual si los que están en la célula, les voy a dejar otra tareita, pues si tú encuentras algunas aplicaciones acerca del reino de los cielos, pues ahí la conversamos en las células. Anuncio, entra a la célula, conéctate a las diferentes células en las que estamos participando. Verso 6 de Hebreos. Bueno, para concluir esto, lo que el autor de Hebreos está diciendo, que los ángeles
no lo sujetó a este reino venidero acerca del cual estamos hablando. Y te digo, ahorita más adelante va a ampliar lo que está queriendo decir el autor de Hebreos. Dice, verso 6 de Hebreos 2, pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y pusiste sobre él las obras de tus manos, todas las sujetaste bajo sus pies. El autor de Hebreos hace referencia al Salmo 8, lo cual el Salmo 8 es una reflexión obviamente de David, un canto de David basado en una reflexión en la que él le agradece a Dios por este pensamiento tan grande de que Dios haya sujetado todas las cosas bajo pues sí, bajo el señorío del hombre, bajo los pies del hombre, todo lo que está en la tierra, ¿no? Todo la naturaleza específicamente, su creación, la obra de sus manos, dice. Y sabes qué, que aunque dice lo hiciste poco, bueno, primero dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros? Digo, esta reflexión de David, digo, podríamos escudriñarla, así, desmenuzarla, y es una reflexión maravillosa la que hace David, y que seguramente tú y yo no las hemos hecho, ¿no? En el sentido de cómo Dios Todopoderoso tiene cuidado de ti, de mí, ¿no? Y tiene memoria de nosotros, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Realmente, por un lado nada, pero por otro lado somos su imagen, y somos su creación hecha a su imagen y semejanza. Entonces, por un lado, pues sí, definitivamente somos polvo, perdón, y por otro lado, somos la creación hecha a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un pensamiento que nos lleva en quiénes somos tú y yo, ¿no? Luego dice el verso 7, lo hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo tus pies. Obviamente ahí en este pasaje está muy curioso, digo, en la palabra específica, lo hiciste poco menor que los ángeles, es todo un debate lo que ahí habla, porque luego, bueno, ahorita lo vamos a desmenuzar lo que dice, pero si somos las criaturas hechos a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26, ¿por qué el Salmo habla de que somos menores que los ángeles? Como que podría sonar como a una contradicción. ¿A qué se refiere? Y se refiere a esto, que a partir de que Adán y Eva caen, ¿no? en pecado, transgreden la ley de Dios, en ese momento, y el Señor se los advierte, ciertamente el día que comas de este fruto morirás. y a partir de ahí es que comenzamos a vivir un proceso de deterioro físico, ¿no? Y también, pues, espiritual, ¿no? Una decadencia espiritual, y a eso es a lo que se refiere tanto David como haciendo referencia al autor de Hebreos, en que en esta posición en la que estamos actualmente tú y yo, en este cuerpo tan finito, tan frágil, es que somos menores que los ángeles, en esta posición de cuerpo. O sea, hoy estamos, mañana no estamos aquí, ¿no? Aunque la vida sigue, ¿no? Va a ser eterna, solamente la decisión que tomemos acerca de Dios, de Jesucristo, va a determinar si es al cielo o en el infierno nuestra eternidad, ¿no? Solamente esa es la diferencia, pero somos seres eternos, no infinitos. O sea, si tuvimos principio, no vamos a tener final, pero somos seres eternos, ¿no? Infinito solamente Dios, ¿no? Que no tuvo principio
y no tiene final, ¿no? Bueno, ya, no voy a seguir en ese tema. Podría seguir redundando en eso. Pero lo que te quiero decir es, a eso es a lo que se refiere David, y ese es el énfasis que le va a dar el autor de Hebreos referente a esto, ¿no? Que en esta posición de hombres es que somos menores que los ángeles, menor que obviamente que estos seres celestiales, o estos seres espirituales, más bien, estos seres espirituales que ahí están, sin la limitante de este cuerpo, ¿no? Bueno, dice, porque en cuanto a las cosas, seguimos, perdón, en Hebreos, ahí en el 8, en la segunda parte, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Ahora cambia de mencionarnos a ti y a mí, o bueno, a los hombres, cómo es que Dios ha puesto toda la creación, basado en el Salmo 8, debajo de los pies de nosotros, y pues ese pensamiento maravilloso, y cómo es que también los ángeles en este sentido de humanidad son mayores que nosotros. Pasa por así que poner como base este Salmo 8 refiriéndose a ti y a mí, ahora aplicarlo al Mesías. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas. O sea, está hablando de que todas las cosas están bajo los pies del señorío de nuestro Señor, aunque, o sea, sí, pero no. Así podría decirse el autor de Hebreos, sí, pero no, ¿no? O sea, sí están sujetas, pero no todavía las vemos que están sujetas. Dice un pasaje, ¿no? Que al fin veremos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿no? Y así como eso va a suceder, sin embargo, ahorita todavía no las vemos que están completamente sujetas, aunque están sujetas, ¿no? Y pensaba yo, sí, todavía no, pero pronto lo vamos a ver. Ese es el punto, que pronto veremos la consumación de que todas las cosas van a estar sujetas ante el Señor. Y eso es maravilloso. Hay una idea en la que dicen que el Señor vino como cordero hace 2000 años, pero ahora va a venir como león. Y eso es maravilloso, porque vino como cordero para cumplir el rol de pagar por nuestros pecados, el propósito de pagar nuestros pecados, pero después va a venir como el león de la tribu de Judá para reinar y dar juicio a las naciones. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3, 9 al 10. El Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se harán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando el Señor venga, va a venir a dar juicio a las naciones, ¿no? Entonces, mientras la iglesia debemos decir, ven, Señor Jesús, la humanidad debería decir, no venga, Señor Jesús. Pero bueno, ni idea tienen los hombres que no conocen al Señor, ni idea tienen, ¿no? Pero triste, porque definitivamente esto no es un sueño, no es un alucín, sino es una realidad. El Señor viene y viene pronto. Ahora te quiero decir cuándo viene, ¿no? Ahorita con todo esto, híjole, he escuchado tantas cosas que el Señor ya viene. Bueno, pues lleva 2000 años, más de 2000 años diciendo que viene pronto. Realmente, mira, ya cuando alguien dice, te lo quiero dar como una idea o como tip, si alguien dice, el Señor va a venir y para tal fecha, ya, charlatanazo, ¿no? Porque el Señor dice que ni aún los ángeles saben
y en su posición de aquí humana, decía, ni aún yo lo sé, en su posición de aquí de humana, solamente mi Padre que está en los cielos. Y le dijo a los discípulos, no está en ustedes saber los sazones ni los tiempos, ¿no? Ahí en Hechos. Entonces, definitivamente, te digo, no te preocupes por cuándo habrá de venir el Señor. Lo único que te quiero decir, el Señor viene pronto. Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice, entonces vi, te lo quiero leer para que lo veas como una esperanza a la cual todos debemos aferrarnos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba el vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tienen escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué texto tan extraordinario! Lo leo y no sabes cómo me emociona. Digo, quisiera leer más, pero el tiempo nos limita un poquito, pero de verdad, híjole, esta es nuestra esperanza, que un día estaremos con el Señor. De verdad, yo no sé, digo, no sé si ya me estoy haciendo más viejo o qué, pero cada vez anhelo más el momento de pasar de este plano para llegar con mi Señor, terminar con esta vida, ¿no? tan limitante en mi carne, ¿no? En mi pecado, en mis deseos contrarios al Señor, y poder estar cara a cara con el Señor, ¿no? Y poder estar con Él y ya por fin, ¿no? Dar final a este cuerpo de corrupción y de muerte, ¿no? Bueno, pero eso es algo que va a suceder. El Señor va a regir a las naciones. Lo único que está haciendo es, detener el momento de su ira, porque el día que el Señor venga, todos se van a poner de rodillas pidiéndole perdón al Señor, y para muchos será demasiado tarde, ¿no? Así es que no descuides de esta salvación que el Señor te tiene delante de ti. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo te quiero subrayar esto: Jesucristo hombre. No hay otro camino hacia el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. El único camino que te va a llevar al Padre es Jesucristo. Así lo dice la Biblia, ¿no? No hay. Verso 9 de Hebreos, vamos a avanzarle. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí el autor de Hebreos, te digo, ahora pasa de mencionar al hombre como lo maravilloso es de que toda la creación haya puesto, pero los ángeles mayores que él, de acuerdo al Salmo 8, en esta humanidad. Y ahora dice de Jesús, ¿no? Y claramente nos dice, coronado de gloria, de honra. Y aquí dice por qué hace referencia a esto: a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Que era necesario que Jesús, nuestro Señor, gustase de esta humanidad, de esta carnalidad, para que entonces muriera por nosotros, ¿no? Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos.
lo que está diciendo el autor de Hebreos, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo estuviera encarnado, el Dios Todopoderoso se encarnara, para que entonces cumpliera con el propósito de gustar de estas cosas, de las cuales tú y yo gustamos, de esta humanidad, hablando de pues las limitantes que tú y yo tenemos como en esta forma de carne, ¿no? Y que entonces, sin pecado, que de la misma forma ser tentado, pero sin pecado, y de la misma forma entonces, pudiendo ser compadecerse de nosotros y también pues pagar por nuestros pecados, ¿no? Siendo santo y perfecto. Eso, digo, todo lo que el Señor tuvo que haber pasado por amor a ti y a mí, siendo en forma de Dios, que no aferró a ser semejante a Dios, sino que se despojó de sí mismo y hecho semejante a los hombres, ¿no? Como dice en Filipenses, pues dio su vida por nosotros. Se humilló, dice, hasta la muerte de cruz. Segunda de Corintios 5, 14 al 15, uno de mis textos favoritos. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, más bien para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate cómo Pablo hace esta reflexión, ¿no? De que si él murió por ti, por mí, pues entonces ahora nosotros damos nuestra vida por él, ¿no? Y para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para este reino de los cielos, el cual es él el que manda y él es el que rige, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos y que el autor de Hebreo nos quiere llevar a pensar. Que todo lo que Jesucristo, quien es Él, es Dios, y todo lo que tuvo que haber pasado en esta humanidad para pagar nuestros pecados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo, no? Al respecto. Eso debe de llevarnos a una acción, no quedarnos inertes, no quedarnos parados o aún peor, estar reflexionando en volver atrás, ¿no? Verso 11, para que vayamos poniendo ahora sí que base de todo lo que está diciendo el autor de Hebreos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. La referencia a este pasaje es el Salmo 22, un salmo completamente mesiánico, en donde habla de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció ahí en la cruz. Te lo voy a leer nada más para que más o menos nos demos una idea de lo que el Señor padeció ahí en la cruz. Mira, dice Salmo 22, dice, vamos a leer del 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y traedme vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuanto clamó, a él oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que me temen. En fin, si tú pudiste observar, ¿no?, como lo que el Señor padeció en la cruz, para que entonces pudiera decir, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación.
¿no? Es extraordinario. Extraordinario lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos haciendo referencia a este salmo, ¿no? Híjole. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate qué maravilloso. O sea, Él todo lo que padeció lo hizo para ser el primogénito, el primero entre muchos hermanos, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, ¿no? O sea, Él es el que hace la obra, ¿no? Por medio de nuestra comunión con Él, ¿no? Volvemos Juan 15, ¿no? En fin, verso 13. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Está haciendo referencias a Isaías 8, 17 y 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjate, ahora habla de que tú y yo estábamos sujetos a servidumbre, siendo que Dios nos había dado, había puesto todas las cosas debajo de nuestros pies. ¿Servidumbre de qué? Pues del pecado, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Que nosotros éramos, que si practicábamos el pecado, éramos esclavos del pecado. Y estábamos sujetos a eso, ¿no? Y también sujetos, como dice aquí, al imperio de la muerte, al cual gobierna Satanás, ¿no? Y Jesús, en el momento que viene a morir por nosotros en la cruz y que paga por nuestros pecados, entonces se abre la oportunidad de que tú y yo tengamos la vida eterna. En la Biblia habla de dos muertes: de la primera muerte, que es la muerte física, la muerte en este plano, y la segunda muerte habla de la muerte eterna. La muerte significa separación, y la primera separación es la separación de nuestra esencia, de lo que tú y yo somos, de este cuerpo, y la segunda separación o la segunda muerte es la separación eterna de Dios, la cual esa es la que el Señor tuvo que padecer al participar de esta humanidad, como lo dice aquí el autor de Hebreos, y entonces morir por nosotros y quitarle a Satanás lo que el hombre le había entregado, que era su voluntad, ¿no? El hombre, al desobedecer a Dios, le entrega a Satanás toda la autoridad de todas las cosas. Le dice: Satanás, ahora tú eres quien gobierna, siendo que Dios se le había dado al hombre, ¿no? En el momento que oye y obedece la voz de Satanás, ¿no? Y entonces el Señor viene, ¿no? Se me ocurre, para hacerlo más práctico, ¿no? O de una forma más entendida, es como si tú vas y empeñas algo que tu papá te dio maravilloso, algo muy bonito, qué sé yo, y lo vas y lo empeñas, y entonces, aparte de que tu papá te lo compró y te lo dio, tú vas y lo empeñas, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Y entonces llega un momento en el que pues deseas tanto volverlo a tener, pero pues no puedes tenerlo, porque pues, está empeñado, no tienes dinero para sacarlo, y viene tu papá y paga nuevamente por ello, ¿no? De esa misma forma es este plan que Dios orquestó desde el principio de la humanidad, desde el principio de todo, orquestó este plan de salvación. Dime si no es maravilloso. Es completamente maravilloso. Y quitó a Satanás, se le arrebató el hecho de que habría una segunda muerte, para que entonces todos aquellos que deciden confiar y deciden rendir su voluntad al Señor de Jesucristo, entonces participen de esta vida eterna. 1 Corintios 5:53, ya vamos a terminar. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte es en victoria. ¡Wow! ¿No? Dice, cuando esto haya pasado, entonces se cumplirá la palabra escrita en Isaías 25. Sorbida es la muerte en victoria. O sea,
La muerte pasa a un segundo término porque la victoria de Jesucristo se levantó por encima de la muerte. Qué maravilloso, ¿no? Por eso, mira, yo no sé si tú lo has pensado, pero yo lo he pensado, el hecho de que Dios nos creó seres eternos. Y si hay algo para lo que tú y yo estamos, mira, digo, los ateos o los que no creen en Dios, este es un argumento para aquellos que no creen en Dios, ¿no? O que dudan de Dios, ¿no? O sea, hay algo dentro de ti, de mí, hay algo que Dios depositó, dice Eclesiastés, que depositó eternidad en nosotros. Esa eternidad que Dios depositó en nosotros. Por eso es que tú y yo estamos preparados para todo, menos para la muerte, menos para morir, porque nos aferramos, por eso que Dios depositó en ti y en mí esta eternidad, nos aferramos a vivir y es algo que ahí está dentro de nosotros, ¿no? Por eso es que respiramos y buscamos respirar, ¿no? Por eso es que deseamos vivir, siendo que es lo único seguro que tú y yo tenemos, y es que el Señor Jesucristo no viene antes, es la muerte, ¿no? Y definitivamente eso es lo que el Señor le ha arrebatado a Satanás, la muerte, ¿no? La consecuencia de nuestros pecados, que era la muerte, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, lo que veíamos desde el principio, ¿no? No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a la humanidad. Por lo cual debería ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado en todo, poderoso es para socorrer a los que son tentados. Fíjate, aquí está el otro propósito de lo cual el Señor, el Dios Todopoderoso, encarnó, para poder compadecerse de nosotros, saber, poder compadecerse de nosotros en cuanto a la tentación, ¿no? Y entonces, como dice aquí, y tenemos un fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar nuestros pecados. Él mismo padeció siendo tentado y ahora Él puede socorrernos a los que somos tentados. O sea, Él sabe de lo que tú y yo pasamos cuando nos enfrentamos ante una tentación, ¿no? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que es tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó, ¿no? Sin embargo, tú y yo podemos estar tranquilos o certeros de que cualquier tipo de tentación que tú y yo vivamos, el Señor la vivió. Sin embargo, el Señor nos puede ayudar a librar esa tentación, ¿no? Él es fiel y justo, y también de compadecerse de nuestra naturaleza caída, de nuestros designios, de nuestro corazón, ¿no? Qué interesante, ¿no? De verdad me explota la cabeza de pensar que nuestro Señor Jesucristo no solamente vino y pagó por nuestros pecados, no solamente nos dejó un ejemplo, sino también se convierte en este sumo sacerdote maravilloso, el cual se presenta delante de Dios, se presenta a sí mismo para expiar nuestros pecados, y el cual sabe de qué debilidades, o de manera muy coloquial, de qué pie cojeamos, ¿no? Eso está extraordinario. Él te conoce, me conoce, y pues está maravilloso, ¿no? Podemos ver, conclusión, todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, sufrió, padeció por ti, por mí, y ahora tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y como dice ahí en 2 de Corintios 5:14, lo que nos queda es pues rendirle también nuestra vida. Así como Él dio su vida por nosotros, ahora a ti y a mí nos toca dar nuestra vida por Él. Y te quiero hacer una última exhortación y última reflexión, y con esto terminamos. Es que no hay nada que en esta tierra podamos desear y anhelar
más grande y más maravillosa o maravilloso de lo que el Señor tiene para nosotros. No vale la pena nada, absolutamente nada de lo que tú y yo pasemos, vivamos, deseamos, anhelemos en esta tierra. No vale la pena en comparación a todo lo que el Señor ha hecho para lo que nos tiene esperado, ¿no? Que no vale la pena cualquier cosa que tú y yo pasemos, vivamos, deseamos, anhelemos en esta tierra. No vale la pena en comparación a lo que Él nos tiene esperando después de esta vida. Y definitivamente lo que costó eso, lo que costó el que tú y yo un día estemos delante de Él, eso que costó, hace que todo lo que tú y yo, pasiones que tú tengas, pasiones que yo tenga, que son esas pasiones que nos jalan y que como dice Pablo, pelean mis miembros, ¿no? Luchan mi carne por hacer lo que Dios no quiere. De verdad, vale la pena el poder negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. Vale la pena todos los días levantarte y abrir la Escritura, tener una comunión con el Señor. Yo te quiero decir, deja de luchar con eso, métete, échate al tobogán de la comunión con Él, y entonces solito va a empezar a nacer, a producir una nueva naturaleza. Pero vale la pena esforzarse en esto, vale la pena, porque lo que nos tiene esperado, lo que te quiero decir, lo que nos tiene esperado es muchísimo más grande de cualquier cosa, cualquier pasión, cualquier deseo que pudiéramos tú y yo tener aquí. Mira, podría ser, Dios quiera, si algún día alguna persona, algún hombre que está pasando por un adulterio, por temas de fornicación o temas de homosexualidad, deseos muy fuertes, alguna adicción, deseos muy fuertes que tal vez están ahí en tu corazón y que luchas con ellos todos los días, y estás luchando por querer hacer la voluntad de Dios, pero también tu deseo es muy fuerte. Mira, es real eso, puede ser que lo vivas y desees con todo tu corazón obedecer a Dios. Vale la pena, te quiero decir, vale la pena que le digas no a eso, que cierres esa puerta y que te dejes llevar, como te digo, por el tobogán de su comunión, y que entonces el Señor ponga en ti el querer como el hacer por su buena voluntad y te ayude, te fortalezca y te establezca, ¿no? Como dice en 1 de Pedro. Y ¿sabes qué? Que va a ser maravilloso que el Señor te diga, buen siervo fiel, ¿no? Permaneciste hasta el final, ¿no? Entonces, conclusión, ¿qué vamos a hacer tú y yo, no? ¿Qué vamos a hacer al respecto después de ver tan grande salvación y maravillosa? ¿Qué vamos a hacer? Está en tus manos, que el autor de Hebreos es lo que él está queriendo decir. Está en sus manos seguir o volver atrás, ¿no? Está en tus manos rendirle tu vida al Señor o pues caminar de acuerdo a tus propios deseos, pasiones desordenadas. Pues vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra maravillosa. Te pido, Señor, que seas tú con nosotros. Ayúdanos, Señor, a corresponder a esta salvación tan maravillosa, tan extraordinaria que nos has dado. Permítenos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada célula, por cada persona que integra esta hermosísima iglesia Semilla en Guadalajara. Te pido, Señor, que seas tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y final, te invito a que te conectes a tus células, no dejes de conectarte a tu célula, y pues nos estamos viendo. Ojalá y Dios quiera que pronto podamos vernos nuevamente. Que Dios te bendiga.